normas de pureza sacerdotal. Estaré usando la Biblia de las Américas, Levítico 21. Recordemos que estamos dentro del código de pureza. Se ha estado hablando acerca de distintos lineamientos éticos y morales para el pueblo de Israel. Seguimos todavía en ese código. Ya terminándolo, se le dedica varias líneas a los sacerdotes exclusivamente. Y eso lo vamos a estar viendo en Levítico 21 y Levítico 22. Es un pequeño código de pureza dentro del código de pureza, porque este está dedicado a los hijos de Aarón. Bien. Vamos a ver que la pureza de cada sacerdote tiene o tenía repercusiones no solo sociales, sino también familiares. Y a los sacerdotes se les trataba con una dignidad especial, con el propósito de diferenciarlos o destacarlos de entre todos los demás. Estaremos mirando en 2 puntos esta enseñanza. Del 1 al 9 estaremos mirando reglamento de los sacerdotes, o sea, de los hijos de Aarón. Y en el segundo punto, que es del 10 hasta el final, el sumo sacerdote. Acuérdense que hay 2 tipos de sacerdotes. El sumo, que es el principal, y están los sacerdotes, los que prácticamente apoyan al sumo sacerdote. Bien, esa es la distribución que estamos viendo en esta mañana. Comencemos primer punto, reglamento de los sacerdotes. Versículos 1 al 4. Dice: el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por su hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. Veamos el 24. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Bien, el Señor le habla a Moisés para que transmita unas ciertas normas que van dirigidas a Aarón y a sus hijos, pero también se las comunica a todos los demás israelitas. Y estas implicaciones éticas tienen que ver con distintos aspectos personales y familiares, ¿sí? Por ejemplo, miremos este tema que es muy llamativo, ¿no? Se le prohíbe contaminarse por un muerto, y eso es lo principal que se va a pedir en ambos reglamentos. ¿Qué es contaminarse por un muerto? Bueno, la persona podía contaminarse en 2 formas. La primera era tocar un cadáver, y la segunda era estar donde hubiera un cadáver, en un lugar cerrado donde estuviera el cadáver, ¿sí? Entonces, contaminarse implicaba que la persona quedaba impura ceremonialmente y por lo tanto no podía acercarse al santuario. En los versículos que estamos mirando, vemos que hay otra manera de contaminarse que llama la atención, una tercera forma de contaminarse por un muerto, y es la manera como se vivía el luto. Prácticamente está diciendo, no pueden expresar luto por su familia de la misma manera que lo hacen los demás israelitas, y mucho menos de la manera como lo hacen los paganos, ¿sí? Los únicos parientes por los que podía contaminarse, o sea, se daba un cierto permiso para quedar impuro por vivir el luto, eran su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana que fuera virgen y soltera y que se haya criado con él, ¿sí? Esas son las únicas excepciones donde ellos podían vivir el luto. ¿Y cómo era vivir ese luto? Bueno, pues llorarla, prácticamente ausentarse del tabernáculo debido a que pues quedaba impuro. Por tener el luto ya quedaba impuro inmediatamente, entonces quedaba pues apartado del servicio mientras duraba la impureza. La impureza en Números 19:11 dice que dura 7 días.
Números 19:14 también dice que si él estaba donde hubiera muerto el niño, queda impuro por 7 días hasta el octavo que haya purificado. Bien, anoten ese paralelo, Ezequiel 44:25. Versículos 5 al 7. No se harán tonsura en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en la carne. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, serán santos. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Primera cosa que se prohibió, contaminarse por un muerto. Bien, excepto 5 casos nada más. Esto con relación a los hijos de Aarón. Pero también el Señor prohíbe que se hagan tonsura. La tonsura es como calviarse la parte de arriba, ¿sí? Pues actualmente los únicos que practican eso es Roma, cuando se hace el voto de sacerdocio, ellos hacen tonsura. Así es la única referencia que puedo darles para que me entiendan qué significa. Traerse la punta de la barba o hacerse rasguños en el cuerpo. Debido a que este versículo está al lado de donde dice luto, quizás fueran prácticas que hacían los paganos para expresar honor a los muertos. Es probable, ¿sí? Debido a la ubicación en la que está el pasaje. Entonces, dense cuenta, ellos no podían contaminarse viviendo el luto como lo hacía la gente del pueblo ni como lo hacían los paganos. Los paganos lo hacían como ya estamos mirando en otros textos. Anote el paralelo. Levítico 19, 27 al 28. ¿A qué se debe esto, hermanos? A que ellos tenían la consagración del sacerdocio en sus cabezas. Ellos habían sido ungidos para un servicio sagrado, por lo tanto debían ser santos de una manera especial. Todo el pueblo había sido llamado a ser santo, pero ellos aún más, porque ellos presentaban las ofrendas y el pan en el santuario. Las ofrendas es los holocaustos, ofrendas de paz, todo lo que vimos en el código de sacrificios, y el pan se refiere al pan de la proposición. ¿Se acuerdan que se colocaba en la mesa que quedaba en el lugar santo? Si ellos incumplían algunos de esos lineamientos de pureza, era como si profanaran el nombre de Dios, porque debido a la unción que habían recibido para el servicio, ellos representaban a Dios, la santidad de Dios. Cualquier cosa que ellos hicieran mal, prácticamente era profanar al Señor, el nombre del Señor, ¿sí? Eso explica también por qué se les prohíbe lo siguiente, que sería la segunda prohibición. Por tercera, si tomamos lo de la tonsura como otro punto. Contraer matrimonio con mujeres indignas para poder, pues, ser esposa de sacerdote. ¿Cuáles eran esas mujeres? Mujeres promiscuas, mujeres infames, quizás tiene que ver con mujeres de mala fama o incluso una mujer que haya sido violada, traduce otra versión, o mujeres divorciadas, ¿sí? Ellos no podían casarse con una mujer que tuviera esos antecedentes o esa forma de vida. ¿Por qué? Versículo 7, el Señor les dice, prácticamente, para que conserven puro su linaje. El linaje de ellos, a partir de Aarón, se iba a manejar una línea genealógica que era exclusiva para el servicio de Dios, ¿sí? Entonces, dense cuenta lo importante que es para el Señor, incluso la decisión más importante de nuestras vidas, ¿no? Que es la persona con quien nos casamos. En Ezequiel 44, 22 está explícita la única excepción. Un sacerdote podía casarse con una viuda si era viuda de sacerdote, no más.
Por lo demás, la mujer debía ser virgen, una doncella, ¿sí? En fin, versículos 8 y 9 dice: lo consagrarás porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti porque yo, el Señor, que los santifico, soy santo. Y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, será quemada en el fuego. Wow. Bueno, ¿qué vemos en esta última parte de ese reglamento para los sacerdotes? Al pueblo se le demandaba mucho respeto para ellos. Debían reverenciarlos, dice la versión, santifíquenlos, ¿sí? O sea, trátenlos distintos, de una manera especial, porque me sirven. Debido al oficio sagrado que tienen, respétenlos, ¿sí? Dice la Reina Valera contemporánea: para ustedes ellos serán santos, porque yo, el Señor que los santifico, soy santo. Entonces, eso también explica por qué si una hija de sacerdote caía en fornicación, otras versiones dicen fornicación, si una hija de sacerdote fornicaba, se tomaba como una máxima deshonra a sus padres. Bueno, la fornicación siempre es deshonra a los padres, pero siendo hija de sacerdote, era deshonrar la unción del papá, porque el papá no era un israelita común y corriente, era ser un seguidor de Dios. Por lo tanto, hay una pena de muerte tremenda. Si ustedes se acuerdan, en Éxodo y en Deuteronomio ya hemos visto las fornicarias, los fornicarios, la pena era de muerte, ¿sí? A no ser que pues, el muchacho pues, pagara una dote y se tenía que casar con ella obligatoriamente, ¿sí? Pero esta pena de ser quemada solamente la vemos en otro caso, que está en Levítico 20:14, ¿se acuerdan? Que era cuando un hombre se casaba o tenía relaciones con la mamá y con la hija. Las únicas veces en la Biblia donde se habla de quemar a alguien es este. El hombre, el incestuoso que estaba con la madre y la hija, o la mujer que estaba con el padre y el hijo, y la hija fornicaria o sacerdote, debían ser quemados. Bien, eso es una pena bastante fuerte. ¿Listos? Esos son los reglamentos acerca de los sacerdotes. Ahora miremos una sección que es más larga, que es el reglamento para el sumo sacerdote, ¿sí? Podían haber muchos sacerdotes, hijos de Aarón, pero sumo sacerdote por mucho había, bueno, uno al año por lo menos, ¿sí? Leamos versículos 10 al 12. El que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite y la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Bueno, aquí vemos maneras culturales en las que se expresaba el luto, ¿no? Dice descubrirse la cabeza y rasgarse las vestiduras, ¿sí? Como esto no se habló ahorita con los sacerdotes, uno podría pensar que eran las cosas que los sacerdotes sí podían hacer, ¿sí? Pero el sumo sacerdote no. Entonces dense cuenta, el pueblo es santo, se le demanda integridad, pero a los sacerdotes se les demanda un estándar más alto de integridad y de pureza, pero al sumo sacerdote se le manda un estándar más alto de santidad y de pureza, ¿sí? Se le exige aún más al sumo sacerdote. Tanto es así que miren eso, hermano. No podía ingresar donde hubiera un muerto, aunque fuera su padre o su madre. Ahorita que vimos, 5 excepciones, solo para los sacerdotes, pero el sumo sacerdote no le aplicaba la excepción. Él no podía abandonar las actividades del oficio en el santuario. Por eso dice, no podrá salir. O sea, si él es sumo sacerdote y pierde a sus padres, no podía ir allá porque él es el que tiene la consagración del aceite de la unción, ¿sí?
Él no podía salir del santuario. ¿Se acuerdan de un caso que se aplicó esto? Reciente, en nuestro estudio. Levítico 10. ¿Se acuerdan cuando murieron los hijos de Aarón? El Señor quitó la vida de los dos hijos mayores de Aarón y no pudieron expresar luto. Y no podían salir. Estaban recién ungidos. Aarón no podía expresar. Es más, Moisés le prohíbe en Levítico 17 mostrarse con luto o expresarlo de cierta manera porque estaba recién ungido como sumo sacerdote. Prácticamente era seguir sirviendo como si nada. Bien, a fin de no contaminar el santuario. Sigamos, versículos 13 a 15. Tomará por mujer a una virgen, de estas no tomará, viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifique. Miramos ahí. Bien, lo mismo que vimos ahorita. Con respecto a la vida marital, él podía tomar esposa, o mejor, tenía que tomar esposa, porque los sacerdotes siempre eran casados. Tenía que tomar esposa, pero no cualquier mujer, tenía que ser una doncella de Israel, dice, de su propio pueblo. No podía, pues, como una pagana. Si ningún israelita podía hacerlo, mucho menos el sumo sacerdote. ¿Sí? Es más, otras traducciones dice, de su propio clan. Tenía que ser una hija de la línea de Leví, para que la línea se conservara lo más pura posible. No podía ser viuda, no podía ser divorciada, no podía ser infame, no podía ser promiscua. Lo mismo que vimos ahorita. La excepción de la viuda del sacerdote no le aplica tampoco. Acordémonos que el sumo sacerdote, el estándar es más alto. ¿Y todo para qué? Para no profanar el linaje, ¿sí? La línea sacerdotal. Y eso de la línea sacerdotal pues tiene que ver con los hijos, ¿no? Dios está pensando, por así decir, en los hijos de los hijos, en todas las generaciones. También porque hay implicaciones genéticas, hermanos. Y vamos a ver las implicaciones genéticas en los siguientes versículos, del 15 al 21. Dice, perdón, del 16 al 21. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o costillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. ¿Se da cuenta por qué era tan importante con quién se casaba? La pureza de la línea. Porque si surgía un hijo que tuviese tan solo un defecto físico, ese descendiente, aunque fuera el hijo del sumo sacerdote, no heredaba el servicio, no podía servir en el tabernáculo. ¿Bien? Era tal la preocupación, y no solo de la integridad moral, sino también de la condición física del sumo sacerdote, que el Señor descalificó para el servicio a todo descendiente de Aarón que tuviera algún defecto físico. No podían acercarse al pan de Dios, o sea, al lugar santo, cualquier varón que fuera ciego, cojo, eso de cojo puede decirse inválido, mutilado o sobrado, dice otras versiones. Eso significa alguien que tiene, por decir algo, la nariz plana, o tiene una desproporción estética en la cara, no podía. Cuando dice sobrado se refiere a alguien que, por ejemplo, dice la pechita, carece de orejas. ¿Sí? Hay deformidades así, de personas que nacen con alguna oreja de pronto más grande que la otra o sin orejas.
Se refiere a eso. O extremidad deformada. ¿Sí? No podía tampoco servir nadie que tuviera fractura en el pie. Quedaba descalificado. Fractura en el pie o en la mano. Dice otra versión, que esté lisiado. No podía servir el que tuviera joroba. Nube en el ojo. Otras versiones dice con ojos defectuosos, que se le caigan las cejas, o que fuera miope, o que tenga cataratas en los ojos. Quedaba descalificado para el servicio. Luego dice testículo dañado, o que esté castrado, ¿sí? O que fuera enano, o que tuviera sarna, o tiñas, o llagas, costras, en fin, mejor dicho. Son varias cosas, hermanos. Si alguna vez una secta utilizó este versículo para hablar o para afirmar, que irónicamente lo dijo una pastora, para decir que los que tuvieran eso no podían ser pastores o servirle a Dios, muy irónico. Hermanos, ahorita en las aplicaciones veremos más a fondo esto. No se está pensando en pastores, se está hablando de sacerdotes y sumos sacerdotes, lo cual pues ya no existe en los principios de hoy. Explica MacArthur, abro comillas, igual que el sacrificio debía ser sin tacha, igual debía serlo quien ofrecía el sacrificio. Cierro comillas. ¿Más claro? Acuérdense que los animales que se ofrecían debían ser perfectos, no podían estar en mal estado. Bueno, el que lo ofrecía tampoco. No podía tener nada que fuera desproporcionado, antiestético, algún defecto, algún accidente en su integridad física. Bien. Versículos 22 y 23. 22 y 23. Dice, podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar porque tiene defecto, para que no profane mi santuario, porque yo soy el Señor que los santifica. Entonces, en cuenta, si los sacerdotes tenían un hijo que tuviese alguna de esas deformidades físicas, o que tuviese un accidente que lo dejara descalificado físicamente, ellos podían comer de la comida sagrada, porque acuérdense que de las comidas santas podían comer los hijos de los sacerdotes y hasta las hijas también. Entonces, si nacían o tenían este tipo de presentación o, bueno, afectaciones demás, podían comer de las comidas santas. Lo único era que no podían ejercer funciones, ¿sí? Y dense cuenta lo que él dice, ¿no? En mis santuarios, dice esta versión, dice tras el velo, o sea, el lugar santísimo, pues como sumo sacerdote, ni frente al altar. ¿Cuáles altares hay? El del incienso y el de bronce, que es de los sacrificios. El uno está en el lugar santo y el otro en el atrio. O sea, no podía servir como sacerdote, ni como sumo, ni como sacerdote. De lo contrario, se profanaría el santuario. Bien. Preguntas. Esto, por ejemplo, ahí se está enseñando en la primera parte sobre los hijos del sumo sacerdote. Inicialmente los hijos de Aarón. Entonces ahí decía que ellos tenían excepciones en caso de que, no sé, por ejemplo, la excepción de una hermana virgen que haya vivido con ellos y demás. ¿Qué ocurriría si pasara eso y ellos todos eran hermanos, los sacerdotes? O sea, ellos estaban con esa excepción para que todos los sacerdotes, al ser hermanos, tener la misma hermana, excusarse de su oficio y dejar solo de su sacerdote. Eso solamente hubiera podido pasar con Aarón cuando perdió a sus dos hijos, sí, por ejemplo, Nadab y Abiú, pero providencialmente no se llevó a cabo. No sucedió así porque
Acuérdense que cuando ellos fueron ungidos tenían que permanecer 8 días adentro del tabernáculo. Parece que eso pasó en los últimos días o el último día, y entonces no dio pie para que los hermanos tuvieran esa excepción y dejaran a Aarón solo, providencialmente, ¿sí? Porque igual los sacerdotes, la casta sacerdotal se multiplicó rápidamente, ¿sí? Entonces no había ese tema. O sea, esta norma que leemos en Levítico 21, ocurrió después, fue después de lo de Nadab y Abiú. Claro, sí, ocurre después, se comunica después. Porque pensemos, pasa una generación, ya no va a suceder eso que ustedes dicen, que de pronto todos se excusen, porque ya no va a morir un hermano sin un primo. Entonces por el primo no tenían permitido vivir el luto, solamente con un hermano o una hermana virgen. Entonces ya no solamente era el riesgo de que sucediera algo así en la primera generación, y providencialmente no ocurrió porque primero no se habían dado las normas, y segundo pues ellos estaban recién ungidos, tenían que cumplir un ritual obligatoriamente dentro del tabernáculo. ¿Algo más? Esto me llama la atención respecto a lo de la pena de muerte en el caso de las sillas de sacerdote, dice que son quemadas en fuego. ¿Por qué se aplicaría esa pena en ese aspecto si normalmente se hacía por apedreamiento? Bien, hermano, el pasaje nos explica que es porque ellas deshonraron a su padre, teniendo en cuenta que ese padre tiene una unción especial o un oficio especial que representa a Dios mismo. Entonces el acto de ella no solamente es vil, porque de todas formas, digamos que se hubiese prostituido, que se hubiera vuelto prostituta, pues de todas formas debía ser ejecutada, ¿sí? Pero es más grave cuando se piensa que no es una israelita cualquiera, era la hija del sacerdote, ¿sí? Entonces eso es lo que incrementa la responsabilidad de esa joven, ¿sí? Por el simple hecho de ser hija de un sacerdote, actuar de esa forma era prácticamente desafiar la posición de su padre y a Dios mismo, que era a quien su padre representaba. ¿Sí? Por eso es bueno. Hermano, qué pena. Por ejemplo, solamente vimos en este pasaje que lo que comentaba el hermano Alberto, se le da como esa pena fuerte a la hija que cometía, digamos, ese pecado, esa rebeldía. Pero, digamos, si los hijos de los sacerdotes cometían otros pecados, quizá no tan graves como esos, sino que eran rebeldes con sus padres y demás, que no hay algo, digamos, en las escrituras que también nos diga que había como una reprensión más fuerte de parte de ellos, porque ellos eran cabeza en su hogar y de ser sacerdotes. Y lo entiendo. Tenga en cuenta el contexto religioso de este momento. Hay un caso que se le puede responder esa inquietud en primera de Samuel. Hay un sumo sacerdote que tiene 2 hijos sacerdotes que son fornicarios. Son gente mala, tramposa, impíos, ¿sí? La cuestión es que la hija del sacerdote que caía en fornicación se le trataba como prostituta, porque en muchos casos, de acuerdo al contexto, parece que tendían a volverse rameras, ¿sí? Mujeres promiscuas o llegar a prostituirse prácticamente, ¿sí? En cambio, el hijo que caía en fornicación, o sea, disimulaba su condición porque él estaba sirviendo. ¿Me hago entender? O sea, la hija del sacerdote pues, se volvía prostituta, pero el hijo del sacerdote, por su línea, él seguía siendo sacerdote. O sea, no había como decir que se volvió prostituto o algo por el estilo, que en el paganismo eso se daba, porque estaba sirviendo en el tabernáculo. Los hijos de Eli, Ofni y Fines, eran así, eran muchachos perversos y promiscuos, pero seguían siendo sacerdotes. ¿Sí? Entonces, en el caso de ellos, la reprensión era descalificarlos e impedirlos seguir sirviendo. O sea, el sumo sacerdote que estaba en su momento, los sacerdotes
también del momento, ¿debían ser hijos sí o sí del sumo sacerdote? Claro. Sí. Sí. Y sí, de la línea, porque igual el sumo sacerdote solo podía ser el primogénito de la línea. O sea, Aarón, Eleazar, Inés, sí, o sea, que vayan siendo el primogénito, va por línea directa. Los demás no podían ser, era por primogenitura. ¿Listos? Hermano Girasol. Una pregunta. Por ejemplo, ya habían elegido el sacerdote y digamos si en un accidente y se fractura, pues lo destituyen de una vez, lo destituían. No podía terminar el. Sí, porque esa quebradura de mano es improbable que sea genético, o sea, que nazca alguien con una mano quebrada, pues, no creo que se refiera. Más bien sí tiene que ver con accidentes. Entonces dense cuenta, implícitamente hay un cuidado por el cuerpo. Implícitamente. Si ellos no se cuidaban a sí mismos en su cuerpo, hasta en su presentación. Acuérdense, por ejemplo, no se los leí ahorita. En el versículo 10 se cuidaba tanto hasta el físico como la presentación física, porque en el versículo 10 dice que no descubrirá su cabeza. Otras traducciones dice no se dejará suelto el cabello. Otra versión dice no andará despeinado. O sea, tenía que ser una persona pulcra en el sentido pleno de la palabra. Entonces, si se refiere a que queda destituido cualquiera que no viviera en esos estándares. No habían sacerdotes con pinta de músicos o filósofos. Moderno. Hermana Lilian. Para ser sacerdote tenía que estar casado, ¿no? Sí, claro. Y en caso donde de pronto la mamá del sacerdote que hace cura, pues se haya prostituido, no inhabilitaba al marido, ya el hijo o sea, no dañaba la vida, llegaba No para entiendo. que hubiese ocurrido de pronto donde la madre del sacerdote O sea, la esposa del sumo sacerdote. no, la mamá. Sí, la esposa del sacerdote. Que de pronto se haya destituido por alguna razón inevitaba pues, a la esposa, pero ahí no dañaba la línea. Y ya No lo inhabilitaba. En ese caso, tenía el poder de divorciarse de ella y ella debía ser ejecutada porque cometió un pecado de lo mismo. ¿Sí? Adulterio, ya hacía por adulterio, ya saben que el adulterio era castigado con pena de muerte. ¿Sí? Entonces, no descalificaba a nadie. O sea, lo que descalificaba era lo que estamos mirando, lo concerniente a la integridad física y moral personal. ¿Sí? Ya si de manera rebelde, deliberada, el sacerdote escogió a una mujer viuda o divorciada, pues él mismo está diciendo que no quiere ser sacerdote, porque se le prohíbe eso. Listo, vamos a las aplicaciones. Vamos a tener 3 aplicaciones. Primera, el estándar ético que se exigía a los sacerdotes era más elevado en términos prácticos y en comparación con los demás israelitas. Eso se explica porque ellos eran mediadores entre los hombres y Dios. Los mediadores del antiguo pacto eran ellos. ¿Sí? Y dense cuenta, hermanos, no tenían derecho de reclamar un día libre por la muerte de un hijo o de un padre. No somos sacerdotes. Es más, se da a entender como si hubiese la posibilidad de decidir si vivía el luto o no. Más aún, debían cuidar su propio cuerpo y sus relaciones maritales muy bien, so pena de ser excluidos del servicio. ¿Quedó claro, cierto? Primera de Pedro 2.5, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Primera de Pedro 2.5? Que el Señor nos ha llamado a nosotros como sacerdotes.
que los que somos miembros de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, somos real sacerdocio. ¿Acaso no ha llamado el Señor Jesús a cada discípulo suyo como un sacerdote suyo? Segunda aplicación, ¿por qué entonces muchos cristianos son tan descuidados en escoger pareja? Por el cuidado de su propia integridad física. ¿No son sacerdotes de Cristo por medio de la fe? ¿Por qué se tiende a minimizar los estándares establecidos para seleccionar oficiales en la iglesia? 1 Timoteo 3, Tito, capítulo 1, está la lista de requisitos que se exige para que alguien pudiera ser obispo, anciano o pastor. Pero hoy día, ¿qué hacen las iglesias? Y muchos en nombre del amor. Ay, bueno, o sea, esto no quiere decir eso, no lo lea de esa manera, no hay que ser tan extremistas. Demos aquí este permiso. Dice María era sola mujer, pero ya se había casado antes. Pero es que fue, bueno, empieza como a darle vueltas, a hacer, mejor dicho, a rebajar el estándar. ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso, hermanos? Aquí el estándar ya no es como antes, porque empezando por el servidor con la miopía no podría ejercer, ¿cierto? Pero es que los estándares del tiempo presente son más morales, doctrinales, éticos, ¿sí? Y son resumidos, son menos. ¿Se acuerdan? Timoteo 3, Tito capítulo 1. Dice, para que alguien sea obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, y empieza a decir que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que sepa enseñar, que bueno, y empieza a dar una lista. La lista, si somos francos, es breve. Y aún todavía la iglesia moderna quiere rebajarlos, los requisitos, o sea, como negociándolos. ¿Ok? Porque se ve a muchos creyentes, a muchos cristianos actuando como el mundo en diversas prácticas. No solamente lo que vimos hace poco en diciembre o en octubre, con el Día de las Velitas o con Halloween, sino vemos hasta cosas tan sencillas o tan prácticas como la manera en vivir el duelo. ¿Cómo vive el duelo un cristiano? ¿Los cristianos no tenemos derecho a llorar? Claro que sí, hermano. Tenemos derecho a sentir luto ante el sentimiento de que se nos arrancó a alguien, ¿sí? Pues obviamente un padre, madre, familiar, nuestra esposa, nuestros hijos. O sea, la palabra habla de eso. Pero que un cristiano viva su luto con el mismo tipo de escándalo que alguien del mundo, eso es patético. ¿Cómo vive el luto los impíos? Con gritos, con lloriqueos a gritos, se tiran. Bueno, lo que usted ha visto, yo he visto eso, seguro que usted también. Bueno, ese actuar es porque no son hijos de Dios. Porque aún la manera como se vive el luto muestra la sobriedad del cristiano y la esperanza del cristiano. En Tesalonicenses, en primera Tesalonicenses se dice, leámoslo entonces, primera Tesalonicenses, (4:13) dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y ahí luego empieza a explicar, es que si usted cree que su hermano que murió en Cristo está en el cielo porque es salvo por medio de la fe, ¿por qué vas a actuar con una tristeza, una desesperación como los otros que no tienen esperanza? Que griten y hagan escándalo los impíos porque ellos no tienen esperanza, su familiar fue al infierno. ¿Sí? Déjenle eso a ellos. Pero ustedes, que sí tienen esperanza, no se entristezcan como lo hacen ellos, porque nosotros sí tenemos esperanza. El que murió en Cristo está vivo con Él.
de una estar con Él. Entonces, ¿por qué hemos de actuar como ellos? Acuérdense cuando Abraham perdió a su esposa. Él la lloró, dice Génesis, pero fue todo sobrio, ¿sí? Hasta fue y negoció la tumba, ¿se acuerdan? Bueno, entonces no se trata de replicar el estándar estricto que pertenecía solo al pacto antiguo, con sacerdotes que son caducos, sino se trata de reiterar nuestro llamado a la pureza. Y como hemos estado insistiendo, la santidad es algo práctico, no meramente una fachada de religiosidad. La santidad es todo esto. Miren esto que aprendemos hoy, hasta la manera como se vive el luto. Los que hemos perdido un padre, los que no han perdido un hijo, un esposo, una esposa, pueden saber qué significa eso. Bien, vemos aquí también cómo debe ser el servicio de íntegro para nuestro Rey. Y seamos francos otra vez. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede valorar la importancia de servir a Dios. La importancia de que nuestros hogares estén en rectitud. Bueno, y última aplicación y la cúspide de todo esto que vimos hoy es que las reglas de Levítico 21 nos muestran una descripción de lo que se esperaba de los sacerdotes antiguos. Pero es un cuadro que se queda muy corto al momento de describir la gloria del sumo sacerdote del nuevo pacto. Todo esto debía cumplirlo ellos para poder seguir siendo sacerdotes en el antiguo pacto. La Biblia dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Usted ya puede entender eso? ¿Qué significa? Significa que Levítico 21, hermano, fue cumplido, o mejor, superado por Cristo en su oficio sacerdotal. Cuán alta es la dignidad del Mesías. Ya no intercede tras un velo o frente a un altar terrenal, sino a la diestra de Dios. Cuán impecable es su integridad, santo apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Perfecto en hermosura y unido a una sola esposa, su iglesia. Señor Jesús estaba tipificado en este capítulo y se queda corto, si me permite la expresión, el capítulo para describir la integridad de Cristo. Cristo es el nuevo sumo sacerdote para siempre y nosotros somos sus sacerdotes.